Bueno, el tema de representación de funciones es el siguiente. Mira. Hay 4 formas de representar una función. Las 4 formas para representar una función es la forma verbal, que es un enunciado que se hace, un enunciado escrito. Esta es la forma verbal, o se dice, se describe o se dice. Para representar una función también tenemos la fórmula, la tabla de valores y el diagrama cartesiano o el diagrama sagital. Esas son las 4 formas de representar una función. Repito, la forma verbal, que es un enunciado que se dice o que se escribe, ya lo vamos a ver. La fórmula es otra forma de representar una función. La tabla de valores, el diagrama cartesiano o plano cartesiano, que también le llamamos diagrama cartesiano o plano cartesiano, y el diagrama sagital. Ese está entre los diagramas. Dentro de las gráficas está el diagrama cartesiano o el diagrama sagital. Vamos a ver un ejemplo. Díganme en un segundito, vamos a revisar un ejemplo de cómo representamos una función. Entonces, miren, vamos a representar la función, eso significa f función, representar la función de x en y en forma de diagrama sagital. Vamos a representar esta función x en y en forma de ¿qué? De diagrama sagital, en forma de diagrama cartesiano, en forma de tabla de valores y mediante una fórmula. ¿Cuál función es la que vamos a representar utilizando todas esas formas? La siguiente. Regálame un segundito, por favor. Bueno, entonces, dice determinar tenemos la siguiente función de x en y, determinada por el enunciado. A cada elemento de x se le asigna su doble menos 1 en y. Ese sería el enunciado, digámoslo, de esa función. Tenemos la función f de x en y. Esto significa la función del conjunto x en el conjunto y, determinada por el siguiente enunciado. Lo repito, a cada elemento de x se le asigna su doble menos 1 en y. A cada elemento de x le asignamos el doble menos 1 en y, en el conjunto y. Si x, el conjunto de x, tiene los siguientes elementos, 1, 2, 3 y 4, y el conjunto y tiene los siguientes elementos, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Entonces, fíjense que aquí en la función lo que nos dan es el enunciado, nos dan la forma verbal. De esta función que vamos a realizar ahorita, nos están dando la forma verbal. ¿Cuál es la forma verbal? A cada elemento de x se le asigna su doble menos 1 en y. Esa es la forma verbal. Y nos están pidiendo que representemos esta misma función, pero pues mediante un diagrama sagital, mediante un diagrama cartesiano, mediante una tabla de valores y mediante una fórmula. Entonces, voy a iniciar haciendo el diagrama sagital de esa función. Entonces, para hacer un diagrama sagital, ¿qué es necesario, muchachos? ¿Qué necesitamos para hacer un diagrama sagital? ¿O cómo se realiza un diagrama sagital? Alguien que me diga, cuál sería el diagrama sagital. Ay, qué pena con este muchacho, está pidiendo que entre, no le he dado la entrada. ¿Qué necesitamos para un diagrama sagital, muchachos? ¿Quién me dice? Voy a escribir aquí, diagrama sagital, que es la primera forma de representar. ¿Qué necesitamos? ¿Esto qué es? Esto que estoy dibujando aquí. ¿Sí me escuchan? Sí. Sí, señor. Sí, señor. Dos conjuntos. Uno va a ser el conjunto X y el otro va a ser el conjunto ¿qué? Y. Miren, aquí está el conjunto X y este es el conjunto Y. Dentro de esos conjuntos, ¿qué ubicamos? Pues obviamente vamos a ubicar los elementos de X. ¿Cuáles son los elementos de X? 1, Ah, ya me acordé. 2, 3, 4. Y aquí vamos a ubicar los elementos de Y. ¿Cuáles son los elementos de Y? 0, ¿cuál más? 1, 2,
3, 4, 5 y ¿qué? Y 6. Ah, bueno, me faltó uno. ¿Ah, me faltó? Venga con ustedes. Aquí 4, 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y ¿quién? 7. Bueno. La función f del conjunto X en el conjunto Y está determinada por el siguiente enunciado. Esta sería como la forma verbal, este enunciado. Entonces me dice a cada elemento de X, es decir, a cada elemento de estos de X, se le asigna su doble menos 1 en Y, en el conjunto Y. Entonces a cada elemento de X, a cada elemento de estos de X, le asigno el doble. Mira, aquí dice, le asigno el doble menos 1. El doble menos 1. Entonces, ¿cómo hago para saber a cada elemento de X? El primer elemento de X es 1. Y como digo que le asigno su doble menos 1, entonces el doble de 1 se escribe así, doble de 1, miren, el doble de 1, aquí dice, se le asigna el doble menos 1. Entonces el doble de 1, que es el primer elemento es 1, el doble de 1 menos 1. Eso es lo que nos están diciendo ahí, miren. A cada elemento de X se le asigna su doble menos 1. Entonces, el doble del primer elemento, que es 1, es el primer elemento de X, 1, menos 1. ¿Cuánto me daría esta operación? Si yo resuelvo esto, ¿cuánto me daría? Aquí tendría que hacer una ¿qué? Una multiplicación, una suma, una resta. ¿Qué tendría que yo hacer aquí primero? Multiplicación. Una multiplicación. Entonces yo digo 2 por 1. 2, ahí digo 2 por 1, 2, y 2 menos 1, ¿cuánto daría 2 menos 1? Aquí multiplico 1. 2 por 1, 2, y le resto 1, 2 menos 1 me daría 1, significa que al 1 le asigno el 1. ¿Por qué al 1 le asigno el 1? Porque este era el de X, y este es el número que me da, es el de Y. Entonces, a cada número de X, a cada elemento de X le asigno el doble menos 1, mire, este es el doble, 2 por el doble menos 1, se lo asigno en Y. Entonces significa, como me dio 1, al 1 le asigno el 1. Vamos a mirar cuánto me da con el 2. Observemos el elemento número 2, el número 2, que es el segundo elemento de X. Entonces, ¿con cuál tengo que relacionar al 2? Con el 4. Con el 4. ¿Quién dice que con el 4? ¿Quién es? Yo, profe Rosel. Listo. Entonces, el doble, porque dice que a cada elemento de X se le asigna su doble menos 1. El doble de 2 es el doble de 2 menos 1, según lo que dice el enunciado. Multiplico 2 por 2. 2 por 2 me da 4. 4 menos 1, ¿cuánto me daría? 3. 4 menos 1 daría 3. Luego aquí me da 3. Significa que a 2 lo tengo que relacionar con 3. Porque el doble de 2 es 4. Menos 1 me daría ¿qué? 3. Yo tengo que cumplir lo que dice aquí. A cada elemento de X se le asigna su doble menos 1 en Y, en el conjunto Y. Entonces, ¿cuál es el doble de 3, por ejemplo? Vamos a tomar 6. un elemento. El doble 6. 6. de 6. Y 6 menos 1, 5. 5. Entonces relaciono a 3 con 5. ¿Con cuál relaciono al 4? Según lo que hemos dicho aquí. 7. Con 7, muy bien. ¿Por qué con 7? Porque Porque 4. de X, en este caso 4, que es un elemento del conjunto X, se le asigna su doble menos 1. Entonces, el doble de 4 es 8. El doble de 4 es 8. ¿Y 8 menos 1 daría qué? 7. Pregunto, así como ustedes están viendo esta función, este diagrama sagital, eso se llama diagrama sagital, miren. ¿Es una función o no es una función? Así como lo ven. Si es función porque Sí en es cada función. elemento de X Sí tiene es función. su imagen. Muy bien, porque a cada elemento de X le corresponde Le corresponde solo una imagen. solo un único elemento en el conjunto Y. Entonces, miren,
Estamos viendo las formas de representar una función. ¿Cuáles son las 4 formas? A ver, ¿quién me puede decir las 4 formas de representar una función? ¿La forma qué? Verbal. Verbal. ¿La otra cuál es? La fórmula. Fórmula Fórmula. Tabla Tabla de valores. Tabla de valores. y el diagrama Diagrama cartesiano sagital. o diagrama sagital también. La otra es el diagrama sagital. Esta que acabo de hacer es el diagrama sagital. Y la que me habían dado en el ejemplo, esta que dice este enunciado, a cada elemento de X se le asigna su doble menos 1 en Y. Esa es la forma verbal, la que acaban de escribir acá en rojo. Esta que están viendo acá es la forma verbal. Y esta es la forma de diagrama sagital. Vayan tomando apuntes porque yo voy a borrar ahorita, me dijo que no me va a alcanzar el tablero. Es posible, pues tomen apuntes o yo les dejo la grabación, sí. Bueno, pues, me dicen por favor cuando ya quede poquito tiempo, cuando quede menos de un minuto. Porque... Vamos a hacer ahorita la tabla de valores. La tabla de valores. Entonces voy a escribir por aquí 2, tabla de valores. ¿Cómo sería una tabla de valores siguiendo este enunciado y siguiendo este diagrama sagital? Pues es muy sencilla. La tabla de valores simplemente es colocar X, los elementos del conjunto X, que son estos, y los elementos del conjunto Y. Voy a colocar en un espacio X y en otro espacio Y. Y se hace una tablita sencilla. Voy a trazar acá, por ejemplo. Se realiza esto, X y Y, y se trazan unos valores así. Entonces voy a colocar, esta es una tabla de valores, es una tablita así como esta. Por ejemplo, los elementos de X, miren, son 1, 2, 3 y 4. Los valores que tomó X o los valores que me dieron para el conjunto de X fueron 1, 2, 3 y 4. Entonces yo coloco aquí 1, 2, 3 y 4 en X. Y los elementos de Y son los que le correspondieron a Y según este enunciado. Por ejemplo, el enunciado fue, a cada elemento de X se le asigna su doble menos 1 en Y. Entonces, cuando X vale 1, Y ¿cuánto vale? ¿Cuánto nos dio? Cuando X vale 1, a Y le correspondió ¿cuál? 1. Al 1 le correspondió el 1, miren, entonces coloco 1. Al 2, ¿cuál le correspondió? El 3. El 2 le correspondió el 3, dice, entonces coloco 3. Al 3 le correspondió el 5. y al 4 le correspondió ¿cuál? El 7. 7. Esto es lo que se conoce como la tabla de valores. Pues esta fue sencilla de sacarla porque yo ya tenía el diagrama sagital, no era sino mirar el diagrama sagital. Pero cuando no tengo el diagrama sagital me tocaba mirar el enunciado. Lo que hicimos ahorita, a cada elemento de X se le asigna su doble menos 1 en Y. Y esto es lo que se conoce como la tabla de valores. Una tablita así sencilla donde está X y Y. Colocamos valores de X y también los respectivos valores de Y. Listo, ya llevamos 2 formas, el diagrama sagital y la tabla de ¿qué? De valores. Hay otra forma que se llama el diagrama cartesiano. El diagrama cartesiano o plano cartesiano, lo que conocen ustedes como plano cartesiano. Entonces, regálenme un segundito. Vamos a realizar un plano cartesiano. Realicemos un plano cartesiano, ya todos lo conocen cómo es. Generalmente el plano cartesiano trae un eje que, ¿cómo es? ¿Cómo es que se hace un plano? Generalmente tiene Un eje Y y un eje X. el eje Y, muy bien. ¿Todos lo están viendo ahí? Eje Y, y voy a hacer por acá el eje X. Es por acá el eje X. Generalmente el eje X es horizontal. La idea cuál es, si este es el eje X, sí, estoy bien, este es el X, ¿no es cierto? Este horizontal. ¿Alcanzan a ver todos ahí, todos el plano? Sí, señor. Sí, señor. El eje X, ¿y este es el eje qué? Y. Y.
y este el eje Y voy a aumentarle. Bueno. Eso se llama diagrama cartesiano o plano cartesiano también. Se conoce como plano cartesiano. La idea, ¿cuál es? Ubicar en el eje X, pues, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voy a ubicarlo así, da un cuadrito. 3, 4. Y aquí ubico 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Voy a un cuadrito. Lo voy a hacer de un cuadrito porque tengo muy poquito espacio. Generalmente se hace de a 2. Entonces, uno grafica lo que está aquí en la tabla. Cuando X vale 1, Y ¿cuánto vale? X vale 1, Y vale. Si X vale 1, Y vale 1. Entonces, ¿dónde queda 1, 1? Entonces, X vale 1 y lo 1 con Y que vale 1 acá. Entonces, 1, este es el puntico que yo necesito. Cuando X vale 1, Y también vale 1. Entonces, perdón, ese sería el punto donde queda 1, 1. Este puntico rojo. Cuando X vale 2, Y ¿cuánto vale? 3. Entonces, cuando X vale, aquí es 2X y subo hasta 3. 1, 2 y 3. 3 es acá. Cuando X vale 2, Y vale 3 y queda el puntito acá. Listo, ya llevo 2 puntos de la gráfica. Cuando X vale 3, ¿cuánto vale Y? 5. Entonces 3 aquí, me subo hasta 5. 5 queda acá. Aquí queda 5. Entonces me subo por 3 hasta llegar a 5. Ese sería otro puntico de la gráfica. Y cuando X vale 4, Y vale ¿cuánto? 7. Entonces 4 acá y 7 por acá. Subo hasta 7. Mire, 4 y subo hasta 7. Ahí ya tendría una, si yo uno los puntos, tendría la gráfica de la función, de esa función que estamos hablando. La que a cada elemento de X le corresponde su doble menos 1 en Y, tendríamos la gráfica de esa función al unir todos los puntos. Listo, y este se llama el diagrama cartesiano. Ojo, diagrama ¿qué? Cartesiano o plano cartesiano. Entonces fíjense que ya tengo varias cosas. Uno es el enunciado, que es la forma verbal. 2, la tabla de valores. Tengo también 3 como diagrama cartesiano. Y también hicimos el diagrama sagital. ¿Listo? El que vimos ahorita, diagrama sagital. ¿Cuánto nos queda? Sí, todavía vamos a sacar. Bueno, la última forma de representar una función es mediante la fórmula. ¿Y cómo se hace la fórmula? Entonces, mediante dos variables. Una es la variable X y la otra es la variable Y. Generalmente la X, estos valores que tomó la X son valores independientes, eso los da 1. Y los valores de Y depende de lo que diga el enunciado. A cada elemento de X se le asigna su doble menos 1 en Y. Entonces, mire, la fórmula es así. Los elementos de Y, todos los elementos de Y, estos que nos dieron 1, 3, 5, 7, salieron de la siguiente forma. El doble de X menos ¿qué? Aquí dice, mire, el doble menos Menos 1. 1. Entonces, los elementos de Y, estos son los elementos de Y, salieron multiplicando a X por 2 y restándole 1. Y esa es la fórmula. Y es igual a 2 por X menos 1. Y es muy fácil comprobarlo. Por ejemplo, si X vale 1, en este caso el primer valor de X fue 1, pues es muy sencillo de comprobar. Coloco 2 por X vale 1, que fue el primer valor, menos 1. Y multiplico 2 por 1, aquí multiplico 2 por 1, 2, y le resto 1, 2 menos 1. 2 menos 1 me da 1. Significa que Y en este caso vale 1. Cuando X vale 1, Y me dio 1. Mira, aquí está. Cuando X vale 1, Y vale 1. Entonces, con la fórmula, yo puedo sacar cualquier valor de la X. A ver si me hago entender. Por ejemplo, si yo quisiera continuar la tabla y aquí colocar el valor de 5, por ejemplo, aquí tengo 1, 2, 3, 4 y quiero colocar el valor de 5 para la X, ¿cuál sería el valor que tenga que ir aquí en la Y? ¿Cuál sería el valor que iría acá en la Y? ¿Quién me dice? 10. 10, ¿seguro? Como en este caso X vale 5, pues entonces 9, correcto. Esta X se reemplaza por 5, miren, porque la X vale 5.
Entonces yo digo 2 por 5 me daría... 2 por 5 me daría ¿cuánto? 10. 2 por 5 me daría 10, pero hay que restarle 1. 10 menos 1 me daría 9. Luego y, en este caso, vale 9. Entonces, cuando x vale